poco de molestia, pero también a la vez tristeza, porque creo que se ha jugado mucho con las ilusiones, con la expectativa del ciudadano. Juan Moreno, él es presidente de la Asociación de Vecinos de Lima, que tiene importante información, como por ejemplo, la implementación de trenes costaría 1.800 millones de soles. Ahí le doy la bienvenida. Juan Moreno, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a la Hora del Volante. Muchas gracias por la invitación, Tito. De verdad que es un gusto poder acompañarte. Y sí, efectivamente, en este tema hay mucho pan por rebanar. Mira, yo te puedo decir que como ciudadano, como vecino, yo tengo una serie de sensaciones sobre este tema. Un poco de molestia, pero también a la vez tristeza, porque creo que se ha jugado mucho con las ilusiones, con la expectativa del ciudadano. Estamos hablando que aproximadamente la demanda de pasajeros de ciudadanos que utilizan normalmente esta ruta entre Chosica y Lima son aproximadamente 806.000 cada día. Esa es la demanda total. La gran mayoría, obviamente, hoy por hoy se movilizan pues, en todo lo que tú has mencionado, pues, combis, cúster, buses, colectivos. Nuestro sistema de transporte, digamos. Y de ciertamente es urgente, apremiante, necesario un transporte masivo en esta zona. Claro. Eso no está en discusión. Pero la forma como se ha ido implementando esto, más allá de ser una solución, se ha convertido en un problema. Porque como tú bien lo has dicho, esta ruta, este servicio, le corresponde a la ATU, en principio, pero además responde a un proyecto de lo que conocemos todos como los famosos trenes de cercanía, que se lanza en el año 2022, 2021-2022, como una posibilidad ya tangible de realizar. Y este proyecto tenía como meta poder implementarlo ya más o menos, si hubiese comenzado en el 2022, hoy estaría atendiendo más o menos a 200.000 pasajeros. Si ese proyecto se hubiese llevado a cabo como se tenía pensado en ese momento. El proyecto actual de López Aliaga está pensando atender a 16.000 pasajeros. Es poco, ¿no? 16.000 versus 200.000 del proyecto original. Claro. Hay una gran diferencia, ¿no? Y eso responde justamente a que se ha improvisado básicamente con este proyecto. Se ha buscado más que todo el impacto mediático, jugar, como te digo, con la expectativa del ciudadano, en lugar de realmente tener un proyecto concreto real, ¿no? La inversión del 2022 que se calculaba, que de hecho estaba en manos del MTC, era de 1.200 millones de soles. Pero lo último... ¿Qué costaba 1.200 millones de soles? La implementación de todo lo que es la vía, esencialmente. Es decir, señalización, paraderos, rieles, estaciones, todo lo necesario. Porque toma en cuenta que una de las cosas que hemos observado es, por ejemplo, el tamaño del tren y del puente, ¿no? Para que pase el tren. Claro. Ya, todo eso se supone que debería estar solucionado con esta inversión. Sin embargo, hoy por 1.200 millones. 1.200 millones de soles. En ese momento. En ese momento. Hoy por hoy sabemos que aproximadamente se calcula que la inversión debería estar bordeando los 1.800. Ahora, ¿por qué ha cambiado? ¿Por qué ha variado? No hay una información realmente tan oficial de eso. La data más reciente la saca una entidad no peruana extranjera que cuando se hace esta supuesta donación de los trenes, indica que eso va a conllevar una exportación de rieles, de material de señalización y todo lo demás, aproximadamente de 500 millones de dólares, que equivale aproximadamente a un poco más de 1.800 millones de soles. Entonces, esa es la referencia más cercana que tenemos. ¿Y ese presupuesto saldría de dónde? ¿Del MTC? Tendría que salir, en teoría, del MTC. Pero es presupuesto que no está, digamos, presupuestado para 2025. No hay nada. Se tendría que, digamos, incluir en el presupuesto nacional de la República y aprobarse, como ya sabemos, entre octubre, noviembre y diciembre para el próximo año, para el 2025. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y además tú sabes pues que los proyectos, sobre todo de transporte, como lo hemos venido conociendo, te dicen un año, pero suele ocurrir 2, 3, 4, 5 años. Mire qué pasó con el Metropolitano. Claro. ¿No? La inversión además prácticamente se duplicó en el caso del Metropolitano. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría acá? Se inauguró en el 2010 y hace poco recién el Metropolitano ha terminado recién en su último paradero, su última estación. No que se ha es inaugurado. Oficialmente no está en operaciones. No está en operaciones. No sé si la mayoría de televidentes sabrá eso, pero oficialmente el Metropolitano no habría entrado en operaciones porque se supone que deberían estar todos los paraderos operando. Claro. Y no están todos los paraderos operando aún, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran problema ahí, sobre todo de competencia, pero también hay un tema político detrás, ¿no? Yo creo que con el gobierno actual de Dina Boluarte ha habido una suerte de joven pared con el municipio de Lima, con López Aliaga. ¿Por qué?
Porque a López Aliaga, obviamente, creo que todos tenemos claro que se está perfilando para ser candidato presidencial. Entonces, está buscando pues herramientas que le puedan dar pantalla, que le puedan decir, ah, sí, está haciendo obras, ¿no? Entonces, el MTC lo que ha hecho es simplemente desligarse del problema. Creo que también tenemos que ser conscientes desde que entró el gobierno de Dina, se le ha quitado poder a la ATU. O sea, recordemos que la ATU tenía como misión que en el año 2023, mediados de 2023, ya tenía un plazo claro de reorganización, de reordenamiento del transporte público. Si mal no recuerdo, en julio del 2023 vencía ese plazo para que ya las empresas comiencen realmente a reorganizarse y poder tener un mejor transporte. Y toda esta maraña que tenemos pueda ir cambiando progresivamente. Ese plazo se amplió, salió las autoridades que en ese momento habían, y bueno, ahora no sabemos exactamente en qué situación está. Todo más o menos ha seguido marchando igual, ¿no? Pues yo creo que hay una preocupación grande, sobre todo del ciudadano, porque es quien tiene que sufrir este tipo de transporte todavía precario, ¿no? Ahora, en el mejor o en el peor de los casos se demoraría al menos 18 meses, ¿no? Estamos hablando de año y medio. Sí, el proyecto original se había proyectado para terminarse más o menos en año y medio, 2 años, ¿ok? Ahora, considerando de que aparentemente quieren sacar este proyecto adelante rápido, es probable que demore un plazo similar, pero toma en cuenta que ya hemos perdido casi un año esperando los trenes. Entonces, si sumas el tiempo que ya pasó más lo que faltaría, terminaría siendo mucho más tiempo. Si uno hace una comparación de proyectos, podemos ver de que el proyecto actual de López Aliaga, que entre comillas proyecto, porque en realidad no hay un documento, no hay un expediente técnico que nosotros podamos decir, sí, hay esto para hacer, pero digamos, comparando un poco, lo actual es más costoso, tiene una ruta más corta, porque el proyecto original tenía 46.2 kilómetros. Hasta el Callao. No, en el primer tramo nada más. Ok, claro. Sí, o sea, Chosica, Desamparados. partía en Alfonso Ugarte, lo cual hacía que se conectara con el Metropolitano. Luego terminaba en el distrito de Ricardo Palma. O sea, era una ruta más larga. Segundo, que justamente que por las conexiones que podía tener con el Metropolitano en Alfonso Ugarte, en Caquetá, en la estación Presbítero Maestro se conectaba con la línea 1 y en la estación de Ate se conectaba con la línea 2. Ya. Ambas estaciones no están consideradas en el proyecto de López Aliaga. Tomemos en cuenta que Ate tiene 700.000 habitantes. O sea, no se puede cortar una estación en Ate porque sí. Estás quitando prácticamente la esencia total del proyecto de transporte masivo. Deja de ser masivo, ¿no? Y otro gran problema también es que... Claro, deja de ser masivo porque no habría interconexión, ¿verdad? No te podrías conectar con el otro sistema que es el metropolitano. Dime tú cuál es la lógica del transporte masivo. Es justamente que los servicios se puedan conectar. Interconecten, exacto. ¿No? Es un poco lo que ha pasado con el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto se proyectó para que haya una estación ahí y ahora el aeropuerto se movió. Claro, ¿no? van a hacer un monorriel. Entonces sí, o sea, ¿a qué estaban jugando los políticos y las autoridades en el país? ¿Qué planteas como presidente de la Asociación de Vecinos de Lima? Bueno, en principio, mira, yo te voy a dar un ángulo primero técnico. Yo creo que el MTC debe retomar el proyecto y darle competencias reales a la ATU. Ahora, toma en cuenta que la ATU supervisa, pero la ATU no, digamos, no hace una ejecución per se de la obra, ¿no? Ocurre con el Metropolitano, ocurre con las líneas 1 y 2 del tren, ¿no? Entonces el MTC es el que tiene que ejecutar. El MTC tiene que retomar el control del proyecto, resolver los problemas generados por la improvisación del municipio de Lima, ¿no? Y sí, sacarlo adelante porque es necesario, es urgente. O sea, estamos hablando de 806.000 pasajeros aproximadamente de demanda al día. Solo en Ate hay 700.000 habitantes, como te decía. Entonces sí es necesario, urgente, o sea, tiene que hacerse ya. Pero realmente tiene que hacerse bien a través de una asociación pública-privada, que en realidad es la forma en la que ha funcionado mejor los proyectos en Lima. El metro es así, y la línea 1 es así. Y la línea 1, por ejemplo, tiene un sistema de subsidio, ¿no? Que le permite al usuario pagar un pasaje menor. Claro. Entonces, ahí tú te das a cuenta de la eficiencia de los transportes, ¿no? Metropolitano no está subsidiado, es más caro, es un servicio de menor calidad, tiene buses viejos ya,
no tiene un sistema realmente Buses que bueno. ya tienen 15 años, ¿no? Claro, Y entonces... más de 1 millón de kilómetros de recorrido. Exacto. Y mira que todo ese servicio que supuestamente es de calidad, te hablo de corredores, metropolitano, más tren, solamente cubren el 12% de la demanda total en Lima. Exacto. ¿No? Entonces necesitamos urgentemente sí, un transporte masivo. Entonces la solución, digamos, técnica pasa por retomar el control del MTC. ¿Y crear que una suerte de autoridad o No. incluirlo? Incluirlo como los proyectos que se ha hecho con la línea 1 y la línea 2. Ujú. O sea, ha habido siempre una coordinación entre MTC, la ATU y también el municipio. Pero como te decía, yo creo que al En esta asociación politizarse... público-privada. Sí, al politizarse el tema, lo que ha hecho es básicamente dejarlo que Lima vea como quiera manejarlo el tema, ¿no? Yo no entiendo por qué estamos hablando recién de ese punto. El MTC se pronuncia ¿Qué recién, hacer? ¿no? Claro. Veía la entrevista hace 2-3 días de López Alea diciendo que le va a enviar una carta al MTC para pedirle almacenes. O sea, supone que los trenes llegan acá en 5 En días. 5 días. Y no tienes dónde dejarlo. No tienes dónde dejarlos. O sea, Claro. yo creo que hay un nivel de improvisación increíble en la municipalidad, ¿no? Y Pero- es evidente ese nivel de improvisación porque lo dice, ¿no? Lo dice públicamente. Y el ministro Recién está también- mandando una carta o un oficio para pedirle, exacto, espacio para colocar esos trenes, porque son 90 coches y 20 locomotoras. Claro, y el ministro también ya ha dicho que le ha enviado cartas al municipio hace más de un mes, el municipio no le El responde. 13 de mayo. Entonces, Para que le informe, necesito esta información relacionada a los trenes, ¿no? yo creo que está bastante claro la falta de gestión que hay en el municipio de Lima, ¿no? Pero yo creo que todo trata de solucionarse a veces con mucho impacto audiovisual, los videos que hacen y todo eso, ¿no? Ujú. Estaba viendo que acaban de anunciar la mega obra de la vía expresa Grau, que ya se inauguró hace años, Claro. pero hacen una figura como si la estuviesen volviendo a inaugurar cuando en realidad Claro. solamente se está repavimentando, ¿no? Entonces yo creo que el alcalde debe concentrarse más en realidad en la necesidad del ciudadano y en las labores que le corresponden en Claro. realidad de una campaña presidencial, ¿no? De hecho, que algo tiene que ver, porque en política no hay coincidencias, este proyecto que se está todavía gestando en el Congreso, no se ha aprobado, para eliminar el ATU y devolver las facultades de la administración, ¿no? del transporte público en Lima a la Municipalidad Provincial de Lima y también a la del Callao. No, yo definitivamente estoy en contra de eso. Yo creo que es la peor medida que se podría tomar por algo muy sencillo. O sea, la ATU, mientras se ha mantenido independiente, que ahora yo tengo mis reservas al respecto, pero mientras se ha mantenido independiente, creo que ha cumplido una función dentro de sus posibilidades también. Porque Sobre todo en el acuérdate último año, ¿no? Porque antes la ATU parecía que no existía. Porque acuérdate que la ATU también recibe presiones políticas. Claro. Entonces es complicado teniendo una función así. Recordemos también que la anterior gestión, ¿no? Te hablo del año 2023, si mal no recuerdo, no cumplió su plazo, el periodo que le correspondía, Exacto. ¿no? O sea, la sacaron, yo creo que fue una salida política, en realidad, Claro. un cambio político, que no debía ser así. Se fue en la gestión de Paula Lazarte, creo. Claro, y ahora es un cargo de confianza. Ahora es un cargo de confianza. Claro, Pues o sea, imagínate si hiciéramos, si dejáramos a las instituciones trabajar como el BCR, por ejemplo, ¿no? Serio O otra sea, cosa, el pues. BCR Claro. tiene una línea de carrera, una serie de incentivos para que los profesionales se formen mejor, ¿no? Y todos alabamos al BCR porque se maneja de una manera técnica y profesional. Así es. ¿Por qué no dejamos que otras entidades autónomas funcionen igual, ¿no? O sea, No funciona alejemos así. mientras, Acá está el tarjetazo, el color político. mientras ¿no? alejamos más la política del trabajo técnico es mejor. Y ahí te mencionaba el segundo punto de la solución. Y eso es un mensaje también para los transportistas y para los vecinos. El tema del transporte es un tema transversal. O sea, le involucra tanto al transportista, porque obviamente es quien brinda el servicio, ¿no? Al vecino, que es quien que lo toma, Ujú. pero también a otros sectores como por ejemplo comerciantes, que es un uso intensivo también del transporte, ¿no? Entonces, pero la pregunta sería, ¿cuántos representantes transportistas, vecinos o comerciantes están, por ejemplo, en un cargo que tenga que ver con eso? Ahorita está prácticamente autoridades de nivel político, pero no hay alguien que realmente represente al vecino, represente al transportista en un cargo de autoridad pública, de gestión pública. Entonces, ¿cómo se quiere solucionar un problema si no involucras a los directamente relacionados al problema? Claro. Entonces, yo creo que es importante que nosotros como asociación de vecinos hemos venido, por ejemplo, haciendo acercamientos con grupos de comerciantes, con gremios de comerciantes,
porque sabemos que hay problemas transversales. Entonces yo le hago un llamado a los transportistas también que podamos acercarnos, conversar, unir esfuerzos y creo que desde la ciudadanía también puede salir una solución práctica a los problemas que le aquejan a Lima, ¿no? Ahora, se habló bastante de esta marcha blanca y ahora se habla de la prueba en vacío en vez de marcha blanca. Pero una prueba en vacío, entiendo, yo no soy técnico en la materia, menos ingeniero ni experto ferroviario, ¿no? Es colocar, digamos, una locomotora y 5 o 6 coches, ¿verdad? Para que la prueba en vacío se dé. Yo no sé si en Desamparados esa locomotora o ese tren, locomotora y 5 o 6 coches, va a poder voltear para continuar la prueba en vacío hacia Chosica, ¿no es cierto? Porque hay que tener en cuenta que el sistema del metro, la línea 1, es eléctrico, es totalmente distinto, ¿no es cierto? El conductor o la conductora, y acá yo he entrevistado para el Día de la Madre a una conductora de un tren, llega a Bayóvar, sale caminando y se va, digamos, al otro extremo para continuar su ruta, porque el tren no voltea. El tren va de ida y después es como si retrocediera y vuelve otra vez a Villa El Salvador. Ese no es el sistema de este tren, porque este tren es a combustible. Claro. Entonces, ¿existen las condiciones técnicas o físicas ferroviarias para que se dé una prueba al vacío? Bueno, los técnicos han dicho que hay una serie de cambios que hay que hacer, inclusive al mismo proyecto del transporte. Eso, ¿no?, pasa por un presupuesto. Claro. Es que todo finalmente pasa por un presupuesto, Así ¿no? es. O sea, las condiciones tal cual se han dado, yo creo que van a ser muy complicados. O sea, y tú lo has escuchado al alcalde de Lima. Primero había anunciado una marcha blanca. Luego dijo, no hay fecha para la marcha blanca. Luego dijo, prueba en vacío. Tampoco hay fecha para la prueba en vacío, ¿no? Entonces, ¿con qué novedad nos saldrá después? ¿No? Entonces yo creo que sí, hay temas muy puntuales que está tratando de resolverse. El concesionario de la vía, porque eso sí han dejado en claro que eso es un tema de concesión. Ciertos ajustes son temas de concesión. Claro. ¿No? Como por ejemplo, bajar un poco el nivel de los rieles en algunos puntos para que el tren pueda circular, ¿no? Pero inclusive hay técnicos que dicen que esas son soluciones muy artesanales. Pero digamos que puede ser, ¿no? Pero hay otros temas, ¿no? Te doy un caso... Ahora, antes que continúes con el otro caso, ahí se tendría que firmar una adenda con la empresa concesionaria que tiene la concesión por 30 años, que se inició en el año 1999 y que acaba en el año 2029. Entonces, una adenda con la empresa que tiene la concesión, que administra, digamos, el tren del centro, que me parece viene desde no sé si desde Pasco, La Oroya, hasta Inapos, el puerto del Callao. Yo creo que hay una versión no oficial, digamos, que sostiene que el interés detrás de todo este movimiento es justamente la adenda, ¿no? El cambio en ciertas condiciones en el contrato de concesión para beneficiar, digamos, a la empresa que tiene la concesión. Eso habría que investigarlo el Congreso, supongo, ¿no? Porque ya es una investigación creo que a nivel político, y también la Contraloría. Yo hice una publicación hace poco en mi cuenta de TikTok, donde decía, después de todo esto, ¿dónde está la Contraloría? Exacto. ¿Dónde están los regidores? ¿Acaso la función del regidor no es fiscalizar, ¿no? ¿O es aplaudir nada más, ¿no? Claro, porque si se entrega a la empresa Ferrocarril del Centro, creo que es el nombre de la empresa que tiene la concesión, se encargaría de administrar todo y la ATU quedaría como que a un costado. Claro, pero mira, hay algo todavía más grande que este tema, ¿no? Cuando tú planteas un servicio masivo de transporte, tú le das vida a la ciudad, ¿no? Tú remodelas, implementas un paradero y se convierte automáticamente en un núcleo de desarrollo, porque todo comienza a girar en torno a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner una estación, la principal en Desamparados, está de más, porque primero vas a terminar congestionando muchísimo más la misma plaza, ¿no? Pero, por ejemplo, en los otros tramos, que se podría aprovechar una gran oportunidad de reactivar económicamente los demás paraderos, no existe ningún proyecto. Tú has escuchado, Tito, los trenes llevan bicicletas. Te permite llevar bicicletas. Exacto. ¿Cuántas ciclovías se han construido en los tramos rumbo al paradero para aprovechar justamente
esa funcionalidad del tren? Cero. Ya, no lo han implementado ya. ¿Cuántos proyectos hay para hacer ciclovías que te puedan llevar a esos paraderos y puedas tomar el tren? Tampoco hay proyectos. Entonces, ¿de qué estamos? O sea, este proyecto que sí, efectivamente, como decía, es necesario, importante, y que va más allá solamente de la inversión de la vía, sino de todo un movimiento que puede dinamizar la economía de un distrito, de una ciudad, de una zona, ¿no? No se está aprovechando simplemente por querer hacerse todo a la loca, a la tonta y loca, como se dice, ¿no? Entonces, hay una serie de proyectos que deberían estarse hablando y deberían estar en discusión ahorita, ¿no? La implementación de ciclovías, por ejemplo, ¿no? Que eso tiene discusión años también, décadas, diría yo. Y no se está haciendo absolutamente nada para poder conectar al menos los paraderos mínimos que se van a plantear en este proyecto, Claro. con rutas de ciclovía, ¿no? Y eso está dejando también en jaque estas zonas porque no le estás dando la oportunidad de poder crecer, ¿no? Estamos hablando de varios distritos que necesitan, sí necesitan, ¿ok? Pero ¿qué se está haciendo para darle vida a esas zonas? Nada, muy bien. Muy amable. Gracias. Juan Moreno, presidente de la Asociación de Vecinos de Lima. Por Muchísimas estar gracias. aquí en la hora del volante. Muchas gracias. Gracias, será hasta una próxima oportunidad. Señores, bien, importantes declaraciones de Juan Moreno. Esperemos que, digamos, en estas reuniones podrían también citarlo porque conoce el tema, puede aportar mucho, y también a otros técnicos, ¿verdad? Técnicos, ingenieros ferroviarios, técnicos que saben mucho respecto a este tema, y nosotros, no solamente como medios de comunicación, sino también como ciudadanos comunes y corrientes, necesitamos acceder a más información y sobre todo transparentar.